bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente, señores. Hemos vuelto al Rodadero Santa Marta tempranito. Oiga, qué poco de gente, yo me quedo asombrado. Por eso el dicho está bien dicho y dice, más feliz que cachaco en playa. Sí, señor. ¿Cómo les parece, señores, que son las 6:45 minutos de la mañana? Y yo dije, voy a madrugar con mi compadre Pello y con mi compadre Daniel, que me está acompañando, Daniel B de Venezuela, del canal de YouTube también. Y le digo, Dani, vuélate temprano porque vamos a hacer unas tomas y vamos a tener un programa que yo sé que va a crear mucho sensibilidad ante todo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar realmente de las cosas que la gente normalmente no ve, o que la ve pero que dice qué pasó o qué no pasó. Señoras y señores, hoy te voy a hablar sinceramente de lo malo del rodadero. Dani, cuéntale a la gente del canal, bueno, primero que todo salúdala, ¿no? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén, bueno, exageradamente bien. Sí, señor, correcto. Ey, el programa se llama Lo Malo del Rodadero. ¿Qué crees tú que es lo malo del rodadero? Cuéntame. Bueno, muy seguramente como las zonas turísticas de aquí de Colombia, al igual que Santa Marta, quizás sea como esa invasión de vendedores, puede ser una, de pronto algunas cosas de la gente que se mete cositas, que vende cositas, todo ese tipo de cosas también es muy visto. Casi que muy como cualquier otra cosa, como cualquier chupeta, cualquier chuchería que puedan vender así. Eso quizás pudiese ser también algo, bueno, un poco negativo, entre otras cosas que vamos a ir viendo aquí a lo largo del video. Señor, oiga, ya el compadre Dani ya le tiró unos tics a ustedes del tema, porque de verdad que tenemos muchos puntos. Ahora que tú ves este video vas a tener conciencia más cuando vengas al rodadero de saber cómo te vas a mover y cómo te vas a cuidar de muchas cosas que uno dice, wow, sí, era verdad. Cosas bonitas, sí, mira, que estamos viendo lo nuevo. El malecón, sí, lo están haciendo el rodadero muy lindo y va a quedar no lindo, va a quedar hermoso, señores. Pero si no curan esta cantidad de puntos que están abiertos, esta cantidad de problemas que tiene, por eso se llama el programa Lo Malo del Rodadero. Entonces, señores, vamos organizándonos y te voy diciendo uno por uno qué es lo malo del rodadero según Roy King 50. Bueno, y seguimos caminando el rodadero, señores, y encontramos a los turistas y le estamos preguntando también qué es lo malo del rodadero, amigazo, cuéntame. Pues en este momento lo único es que a veces cuando hay mucha gente hay un poco de desorden, entonces ese desorden hace que se puedan presentar accidentes o de pronto se siente uno mal atendido porque a veces es como por salir de, uno entiende el trabajo, entonces por salir rápido uno para montar los otros trabajadores, entonces hay un poquitico de desorden. ¿Qué es lo malo del rodadero, compadre mío? Pues la falta de cultura de las personas. ¿Sí? Mucha basura. Mucha basura. Demasiado. Demasiada suciedad. Uf, No tienen control de basura. por todos lados se encuentran mal olores. Así es, mucho como orines, ¿no? Epa, todo. Así es, correcto. Punto para mejorar, ¿cierto? Claro. Y el tema de, ¿qué otro tema ves así que La veas? seguridad también. La seguridad, deben mejorar la seguridad también. Qué bueno, Exactamente. correcto. Bueno, señores, ya sabes, la queja total. Vale. Y es muy bueno que ustedes los turistas Sí, señor. sepan y digan realmente qué es lo que están sintiendo y qué es lo que ven acá, ¿cierto? Vale. Don Orlando, ¿qué es lo malo del rodadero? El problema es que lo sacan a uno y tiene que ir a agruparse en las partes. Eso es al mediodía, ¿cierto? Por la mañana también están sacando. Por la mañana también están sacando. Y O sea, al mediodía. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el turista tiene que ir a reunirse y más peligroso, ¿no? correcto, así es. Por Entonces el contagio. hay que mejorar eso. No, estarlo aquí porque aquí están repartidos, al Totalmente. aire libre. Entonces, eso hay que abolirlo, hay que quitar esa medida. Ojalá lo más pronto posible. Sí, señor, correcto. Porque se avecina La temporada. temporada. Sí, señor. Don Orlando, muchas gracias. que esté muy bien. A usted, muy amable. ¿Qué cree usted que es lo malo del rodadero? Cuénteme. Mucho basura, mucho droga. Mucha droga, ¿verdad? alucinógeno. Estamos viendo mucho manejo de alucinógenos en la noche. Y acá mismo en la playa. En la playa también. Ha Sí. visto que la venden y todo. No. La consumen. La consume. Muy bien, hay que controlar esa parte de la autoridad. Hay que mejorar. Y el aseo. El aseo. El aseo en las playas. Es Uy, sí, eso sí Así es es. El terrible. aseo.
Gracias. Cuidado del medio ambiente. Así es, correcto. No están teniendo medidas para ese... No. No. Mucho plástico, mucho desechable. Playa Blanca, terrible, Así es. terrible el desaseo. Correcto. Señores, bueno, es la queja de los turistas y es muy importante escucharlos. ¿Qué me iba a decir? Sí, que eso deja de La ver imagen. al turista, la imagen de las playas, del aseo, del orden. Así es, correcto. Bueno, muchas gracias, ¿oye? A usted. James, ¿qué es lo malo del rodadero? Cuéntame. Bueno, hay demasiado desorden. Uno compara de pronto con otras playas y hay mucho desorden. Hay demasiados vendedores informales también. Creo que eso deben regularlo un poco. El tema de los almuerzos, o sea, todos los servicios asociados a las carpas, los almuerzos, que ayer nos dejaron entrar incluso unos almuerzos o algunas personas que querían consumir en la playa. Entonces, eso creo que deben revisarlo. Correcto. Bueno, muchas gracias. Tú lo comparas con tu bella Cartagena, compadre mío. Sí, exacto. Cartagena tiene muchas cosas por mejorar, pero uno lo compara en ese sentido y allá tenemos, digamos, hay un poquito más de organización. También hay muchísimo desorden allá. Pero... Así es, sí, también todos entendemos. Playa Blanca, el tema de Barú, bueno, la regulación de los precios, los vendedores ambulantes. O sea, es una problemática terrible que tienen nuestras playas. Pero estamos notando que también, no sé si estamos de acuerdo con el tema de los vendedores ambulantes, que hay demasiado. Sí. Exacto. Ahora, hay que ayudarlos porque tendríamos, no estamos diciendo que los saquen. No. Estamos diciendo es que los organicen y los regulen. Así es. Porque todo el mundo tiene que trabajar, tiene que vivir. Así es. Entonces, de manera organizada. Dale, papá. Muchas gracias, hermano mío. Gracias a ustedes. Que te sigas divirtiendo. Claro que sí. Gracias, muy amable. La gente de Manizales que también nos visita aquí en el rodadero. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Lorena. Lorena, ¿qué es lo malo del rodadero según ustedes? Bueno, pues a mí lo único que me ha parecido maluco de acá de la playa es que cuando es la hora como la salida de la gente, Sí. pues, o sea, la contaminación con la basura es impresionante. Correcto. El basurero es horrible. Horrible. Mal sí, manejo de desechos. sí, exacto. Muy bien. Es lo único como que... pues, Correcto. El comportamiento, el desorden, cómo ven la organización, tema de prostitución, delincuencia, seguridad, ¿cómo ven el tema? Ay, sí, oye, sí, mucha inseguridad. ¿Sí? Ayer íbamos saliendo y iban a atracar a una chica allí, o sea, Así es. estaban en el tumulto saliendo allá. a El la hora. bolsilleo. Sí, el muchacho encima Claro. de las chicas acá. O sea que hay que tener mucho cuidado Mucho con las cuidado. con las pertenencias, Sí. con todas sus Ajá. cositas, ¿no? Síganse divirtiendo. Muchas gracias por estar aquí visitándonos, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Ok. Comenzaré diciéndote, señores, que el primer problema más grande realmente que se están quejando todo el mundo en el rodadero son los vendedores ambulantes, señores, ¿sí? Yo hice el programa Barato Caro, de verdad que los quiero mucho a todos los vendedores ambulantes de Cartagena, de Santa Marta, de todas las playas de Colombia, señores, pero en el rodadero estoy viendo que esta vaina la dejaron crecer inmensamente. Ya esto no es una atención, un servicio, esto es un problema. Yo los quiero mucho, les hice el barato y caro, los ayudé muchísimo, ustedes no tienen la culpa, la tienen realmente los entes gubernamentales, la gente que está organizando aquí la parte política. Oye, la cocada, lo que yo te estoy diciendo, me sacan de forma. Otro punto para tener en cuenta, señores, es la indigencia de venezolanos, señores, es la frontera más cercana que tenemos acá de La Guajira, es la entrada de Maicao por Paraguachón. Y lo primero que encuentran es Maicao, Río Hacha y enseguida viene Santa Marta. Ven en Santa Marta un lugar muy bueno a través de la cantidad de turistas que están llegando y siempre han llegado y dicen, quédate en Santa Marta. Entonces llegamos aquí al rodadero y encontramos una fila de gente pidiendo moneditas, hey, regálame algo, dame algo de comer, dame algo. Sí, yo sé, gente que la está necesitando también, señores, pero esto es un sitio muy exclusivo, muy aparte, porque la gente viene realmente a gastar sus tiquetes, sus hoteles para estar aparte, alejado de ese tumulto. Y yo creo que el tema de la indigencia se le está saliendo de las manos realmente a la autoridad y deben tener más control. Entonces, muy bacano, muy bonito el rodadero, pero por favor controlen la indigencia, señores. Tema complicado el que te voy a tocar ahora, señores, el tema de la drogadicción y el tema de la prostitución. Es un tema bien duro, hay que hablarlo bajitico, pero todos los que hemos venido aquí al rodadero muchas y muchas veces, y los turistas, sí, como te lo estaba diciendo en el punto anterior, hay ofrecimiento. Entonces lo mismo, llegan las niñas, se le ofrece a los turistas porque saben que en este momento pues hay recursos y se está manejando también un turismo sexual, así como lo vimos en el programa de Medellín, también lo vamos a ver aquí en el programa de Santa Marta, de Cartagena y realmente de nuestro continente, porque realmente no hay que desconocer que la problemática que tiene Latinoamérica con el tema de los vicios y de la prostitución es grande. Entonces el rodadero
después de 1 hora, después de 7 de la noche, sacan a la gente a las 5:30 de la playa. Entonces empieza el otro mundo, el mundo de las niñas. Ya uno empieza a verlas caminando por aquí, y los ofrecimientos de prostitución. Punto para controlar. Drogadicción, ay Dios mío, qué tema tan hijo de madre, ¿ah? Hemos escuchado a muchos decir también que están vendiendo y consumiendo droga en las playas. No mucho, pero dicen que el olor a marihuana se frecuenta. Ah, no, que es normal. No, eso no es normal y no es permitido en Colombia, señor. Entonces, tema para tener en cuenta, la venta de drogas. Muchas quejas de gente que deja sus pertenencias, no las puede descuidar porque se las tumba, ¿sí? El raponeo, ojo, en la playa, si vienes con poquita gente, porque normalmente la gente viene en combo aquí, entonces la gente dice, hey, me voy a bañar, deja ahí. Cuando viene, le robaron las chancletas, le robaron el celular, le robaron alguna cosita. Tienes que tener mucho cuidado, no puedes perder de vista tus pertenencias. Si vienen en combo, bueno, el combo que se quede uno, que siga cuidando sus cositas, pero lamentablemente el tener nosotros tantos indigentes y tantos vendedores y tantos visitantes, porque esta playa es muy, pero muy concurrida, entonces estamos dando la papaya para que tumben. Entonces, pilas, papi, hay que cuidar las cosas, y pilas otra vez a la autoridad de ponerle orden a este cipote problemón. ¡Wow! Basura, otro punto, punto para no acabar. Bueno, este punto sí es complicado. Mal manejo de los residuos, de los desechos, y eso sí está grave. Está grave porque estamos viendo en el Rodadero que hay recocha, no hay unas canecas, la gente pues no ve las señalizaciones para dónde depositar sus residuos, sus basuras. Entonces la va dejando tirada por ahí. Estamos encontrando muchos vasos plásticos, muchas botellas, mucha basura, y de verdad que eso se ve muy maluco. Otro punto también para tener en cuenta, señores, organicen esta vaina, y señores turistas, cuando vengan también, hombre, pónganle un poquito de sentido a esto y piensen en que vinimos a pasarla bien, y que este es un sitio que para que otro también lo disfrute hay que dejarlo muy, pero muy limpio. Entonces, señores, manejo de basuras, horrible y complicado, hay que mejorarlo. Miren lo que está diciendo la gente, y no se está equivocando. Mal manejo de las basuras. Wow. No. Lo malo del Rodadero, aquí está. Y así lo ves, mira, todo esta línea completa está llena de pura basura, botellas y todo. Y vas a la playa también. Entonces, hay que poner orden y juicio. Vea, basuras mal manejadas. Mira ya. Todo lo que hay, es que te puedo seguir mostrando todo totalmente sucio. Señores, no mostremos esta cara tan fea de las playas del Rodadero. Y señor turista también, organízate, papi, sé serio, hermano, sé serio. Como lo dije con San Andrés, también lo voy a decir, señores, con el Rodadero Santa Marta. Bueno, y con Santa Marta, Cartagena no le está pasando lo mismo, porque ha crecido mucho en cadenas de restaurantes, en propuestas de gastrobares y demás. Pero el tema de Santa Marta y del Rodadero específicamente, que es el que estamos tocando ahora mismo, está grave y complicada la vaina. ¿Por qué? Porque no hay muchas opciones, de verdad que sí. Entonces, ¿no? Se presenta el negocio como un negocio de comidas callejeras, y los que están ubicados aquí en el Rodadero, pocón, ¿sí? Comidas un poco costosas, limitadas, pero no hay grandes cadenas de restaurantes. Hay que invertir, hay que invitar realmente al turismo internacional, a toda esa cantidad de cadenas de restaurantes y demás, que nos vengan y se posesionen aquí en el Rodadero para presentar también, vea, KFC, McDonald's, bueno, una cantidad que hacen falta aquí, y comidas también interesantes colombianas. El caso de los centros comerciales, que estamos encontrando muy buenas marcas, que vengan y la apuesten realmente aquí al Rodadero, que es muy importante tener una variedad importante de gastronomía, y para que el turista se vaya contento y agradado, y no solamente nos ceñimos al buñuelito, al queso y a cositas como muy simples que el chucito y demás. Entonces hay que explotar realmente el comercio de los restaurantes, vea, de caché, porque hay un sector importante del turismo del mundo que hay que cautivar, hay que traerlo. Parqueadero, les falta más parqueaderos al Rodadero, por favor. ¿Cuándo van a hacer unos parqueaderos buenos, bonitos? Hay mucha gente que viene en carro, en su vehículo, desde el interior del país, desde Venezuela, porque recuerden que el Rodadero siempre ha sido la playa más visitada de la gente del sur y en Venezuela, y mucha gente internacional que también viene, alquila su carro, pero no tienen parqueaderos. ¿Qué hacemos? Grave situación. Hay que parquear en la calle. Cuando expones tu carro, tu vehículo, a un parqueo de la calle, ya sabes lo que puede pasar, ¿verdad?
te lo pueden abrir, te lo raponean, te lo vuelven nada y es un problema grave. Entonces viene creciendo también ese rubro de delincuencia importante, pero estamos dando la papaya. Señores, hay que hacer parqueos autorizados a través de la empresa privada o el mismo gobierno, por favor, que estimule para montar parqueaderos aquí, porque una playa tan hermosa, tan grande, tan visitada, debe tener, señores, unos muy buenos parqueaderos. Te la dejo ahí. Siempre he notado, pues principalmente la gente de aquí del Caribe y la gente que nos visita del interior del país, de que la gente viene a estallar en rumba, en diversión y traen unos aparatos inmensos, unas bocinas de música grandísimas. Hay que regular, señores, esta música, esta bullaranga. ¿Por qué? Porque es complicado. Hay gente que también viene a descansar y la gente no quiere esas bullas tan fuertes. Si vas a traer tu bocina, tu parlante, tu corneta, como dicen por acá también, porque ya nos estamos venezolanizando, entonces ahora es corneta. Entonces, hey, escúchala, aquí en tu carpita, aquí mismo, ves, la colocas para tus familiares, para tus amigos, haces tu parrandita y demás, pero no tienes necesidad de traer un picó. La gente de Barranquilla, Cartagena, la gente del Caribe, uy, marica, voy para la playa, voy a traer culo de picó. Hey, cálmate, papi. Esto es para descansar, búscate otro tipo de playa y de seguro que la vas a pasar bien y vas a poner tum y vas a hacer tu verbena allá. Hey, pero el rodadero tiene que regular ese problema. Ojo con la bullaranga, la bulla está al millón. Consejo muy importante, hombre, si vas a venir a conocer el rodadero, siempre me preguntan aquí en los videos abajito, hey, ¿qué temporada hay que ir? Hay que venir en temporada baja, la temporada alta está estallando mucho, ¡boom! Lo que yo te decía primero, si el rodadero estaba esperando 50.000 personas aquí, hey, se meten 150, 200.000, llenan estas playas de tanta gente que no hay cómo atenderlos también, y aparte que la organización es deficiente, entonces problema también. Hey, ese es un problema grande. Escoge el momento para venir al rodadero, no todos los momentos son buenos. Lo mismo que entre semana puedes venir, ¿va? Bacanito, sola, desocupada, pero todo el mundo se quiere venir el domingo. Cojanla suave, papi, cojanla suave. Eso es lo malo del rodadero, que todo el mundo quiere venir el mismo día. La regulación de precios, lo malo. Cuando pensé en hacer este programa, también dije, mierda, pero es que están vendiéndole al turista al precio que sea. No, yo creo que Santa Marta, el rodadero, en cuanto a eso, no sé, la gente tiene un poquito más de conciencia, los vendedores, y ellos dicen, no, yo no me voy a dañar el mercado. Más bien le ofrezco unos buenos precios al turista y eso me gusta. ¿Por qué? Porque están regulando, pero creo que lo están haciendo más por la competencia que tienen que por proteger realmente al turista. Hay mucha competencia, todo el mundo vende buñuelito, todo el mundo vende queso, todo el mundo vende chicharrón, todo el mundo vende gaseosa, entonces dice, si la vendo caro no me la van a comprar. Pero es un tema para tener en cuenta. Ojo, hay que regular los precios, hay que hacerle una zona a esta gente para que ellos estén organizándose ahí, sacando sus neveras, bien bonito, poniendo unas camisetas hermosas, que digan bienvenido al rodadero, bueno, qué sé yo, pero hay que regularizarlo, señores. Y el tema de los precios también, hay que ponerle el ojo, señores. Ojo con los precios, ya tú sabes que has aprendido mucho en el canal de Roy King 50 y sabes que te tienes que cuidar del tema de los precios. Más presencia policial, esa es la palabra, esa es la queja. La gente está diciendo más presencia policial, eso es. Necesitamos tener personal de la autoridad colombiana aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, así como los guardianes de la bahía, bonitos, así con su uniforme y que estén permanentemente cuidando a los turistas por todos los temas que les estoy diciendo. No pueden dejar sus pertenencias y demás. Bueno, hey, señores, facilito. La playa del Rodadero no pasa de tener más de 1,5 kilómetros. La verdad es que no los tiene. ¿Cómo en 1,5 kilómetros no le colocan cada 300, 400 metros? Ponle 200 metros un policía, que uno se asome, mira, aquí estoy asomado, no veo ni uno. Y miro para allá del otro lado y no veo ni uno, señores. Nada. Entonces, este es el territorio de nadie. Señores, la autoridad, pónganle el ojo al rodadero, señores, que aquí están los turistas. Y aquí en 1,5 kilómetros, aproximadamente 1 kilómetro, se están metiendo aproximadamente unas 50, 60.000 personas. Hey, ¿cómo metemos tanta gente sin cuidado? ¿Quién piensa eso? ¿Quién no le pone cuidado a esta vaina, señores? Pónganle el ojo, señores. Autoridad para el rodadero, por favor. Tenis. ¿Quieres comprarte unos tenis y no sabes dónde? ¿Y quieres que Roy King 50 te diga dónde lo vas a comprar? Bueno, papi, te lo tengo, mira. Tu zapato Quilla. Tenis de todas las marcas. Te estoy dejando el contacto aquí para que lo llames, porque es el que le pone los tenis a Roy King 50. Sí, señor, todos los tenis míos son de Tu Zapato Quilla. El mejor precio y tienen despacho nacional. Pilas con Tu Zapato Quilla, papi. Pilas. Corre, llama, porque el precio es excelente. Te lo digo yo. Consumo de licor, sí, por favor. Esto no es lo malo, el rodadero.
Esto es lo malo de los turistas que se vienen a emborrachar. Es que la vienen a pasar bien. Aquí todo el mundo viene a soltar la adrenalina. ¡Bum! Estalla todo el mundo. ¡Herda! La pandemia. Vamos para allá, para el rodadero, compadre, y nos vamos a sollar, nos vamos a volver locos. Entonces se meten unas peas, unas borracheras. Hey, tengan cuidado, señor. Lo malo del rodadero, ver tanta gente ya alicorada, mujeres borrachas, vomitando, hombres también. Hay que tener cuidado, señores. Cuídense. Este sí ya no es problema del rodadero. Bueno, el rodadero puede ir a través de su autoridad ir regulando el tema del consumo, pero complicado el tema también. Entonces, mi consejo realmente para los turistas, hey, jalón de oreja es, bájale el ritmo, papi. Toma con calma, toma pasito. Pásala bien, diviértete, te vas al apartamento, al hotel y te pegas tu chapetera. Es lo único, papi, pero aquí no hagas show. Listo, papá, listo. Lo quería saber todo y todo te lo expliqué. Aquí ya tú sacas tus propias conclusiones también. Estas fueron las de Roy 1550 y estas fueron las quejas realmente de los turistas que están viniendo aquí a disfrutar de estas hermosas playas de mi bella Colombia. Entonces, lo único que me queda, señores, es pedirte, suscríbete al canal si te gustó este video. Me sigues en Instagram, me sigues en Facebook y te suscribes aquí en YouTube. ¡Ping! Le das clic a la campanita, me dejas tu comentario y ya sabes, pendiente a muchos videos que seguimos con el turismo de Colombia reactivado, señores, y mostrándote lo bueno y lo malo de las playas para que conozcas con Roy 1550 lo que tienes que hacer. Tú nada más haces es Cartagena, ¡prum! Y te sale el listado de Cartagena. Colocas Santa Marta y te sale todo el listado de Santa Marta. Señores, nos vemos hasta un nuevo programa. Soy Roy 1550, siempre diferente. Hoy desde el rodadero, vea, emputado no estoy. Estoy analizando cómo van a empezar a mejorar entre los turistas y la alcaldía y el distrito y la gobernación, quien carajo sea del turismo, esta bella rodadero, porque esta vaina es de todo. Esto no es de los magdalenenses ni de los samarios, señores. Esto es de Colombia y del mundo. ¡Ay, nada más! Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy 1550. Yo me abrí por allá por el otro lado a hacer mi programa y deja a Dani. Dani, ¿qué? ¿Cómo la pasaste este rato? Bien, bien, bien. Y bueno, importante decir también de lo que hemos escuchado de las personas, que esto no es que sea una temática exclusiva de aquí de Santa Marta o una problemática, mejor dicho. Hay muchas de estas que ocurren en muchos lugares y yo creo que la intención es seguir trabajando y mejorar, tarde. Como siempre lo he dicho, crítica constructiva, claro, señores. Nada de problema, todo es para mejorar el desarrollo del turismo de mi país, porque amo, adoro y quiero a mi país. Y yo también, ya sí, esto es Colombia como si fuese mi segundo hogar también. De Venezuela con amor, mi compadre Daniel B. Hey, nos vemos en otro nuevo programa. Bye, bye.